que se llama la desyodación, es decir, al interior del tirocito hay unas desyodasas. Estas desyodasas agarran, le quitan el yodo a estas moléculas pequeñas y lo reciclan para utilizarlo. Existe también un grupo de pacientes donde el problema es el déficit congénito de la desyodasa. Y esos pacientes producen hormonas tiroideas, pero como no pueden recaptar yodo, entonces su producción es muy bajita. Entonces hacen un hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Por falta de estas desyodasas que permiten reciclar yodo en cada ciclo. Ahora, este paso, desde que la tiroglobulina reingresa al interior del tirocito para ser liberada ya la hormona como tal, no es un proceso inmediato. Usualmente el coloide está ahí y hasta que no venga un estímulo, el coloide no es liberado hacia el interior del tirocito para ser escindido. De tal manera que el coloide en realidad es una forma de reserva de hormonas. Se dice que producido el coloide puede estar ahí sin eliminar todavía la hormona tiroidea hasta 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que si hay un paciente que sufre una lesión en la adelohipófisis y falta TSH, solamente de 3 meses después a la lesión se van a hacer manifiesto el déficit de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque tiene reserva en sus tiroides para 3 meses. Pasados los 3 meses recién empieza el déficit de hormona. Avanza, 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 avanza. Ya está, avanza. Listo. Entonces, cada molécula de tiroglobulina tiene 30 moléculas de tirosina, ¿ya? Y principalmente lo que va a liberar va a ser tirosina y en menor cantidad triyodotironina, una vez que se dé la organificación. Que también puede liberar monoyodotironina, diyodotironina, sí, pero en pequeñas cantidades. Lo que principalmente va a liberar es T4. Sí. Ahora, ustedes recuerdan que cuando estudiamos las hormonas, dijimos que las hormonas amínicas se caracterizan porque no pueden circular libres en sangre. Necesitan proteínas. Entonces, las hormonas tiroideas utilizan 3 tipos de proteínas para transportarse. Una proteína que es la fijadora de la tirosina, globulina fijadora de la tirosina, la albúmina y la prealbúmina fijadoras de tirosina. También existe un grupo de pacientes en los que producen la hormona tiroidea, pero les faltan los transportadores. Igual hacen hipotiroidismo, porque la hormona se produce pero no llega al tejido, entonces no hay el efecto de la hormona, ¿ya? Hay un grupo de pacientes que hacen este tipo de hipotiroidismo por falta de la proteína transportadora. Ahora, ¿qué caracteriza a la tirosina y a la T4 y a la T3? Que la T3 actúa rápido, en un día. La T4 actúa generalmente hasta 1 semana después de liberada. Por eso es que la tiroides inteligentemente secreta más T4, porque así puede tener efectos mucho más largo plazo que si liberara solamente T3. Principalmente libera T4. ¿Sí? Pero en los tejidos, la que es activa es la T3. Entonces, todos los tejidos que sean susceptibles a las hormonas tiroideas son tejidos que tienen desyodasas, unas enzimas que cuando llega la T4 la convierten en T3 para que la T3 actúe sobre sus receptores nucleares. Sigue, ahí está. Entonces, recordarán también que estas hormonas amínicas tienen los receptores en el núcleo, ¿ya? Las hormonas tiroideas tienen los receptores en el núcleo y por lo tanto actúan alterando genes, principalmente para que esos genes sinteticen proteínas y estas proteínas son las que producen la mayoría de los efectos que tienen las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son estos efectos? Lo principal que deben saber, primero, en el desarrollo y el crecimiento. La hormona tiroidea es fundamental durante la gestación y durante la infancia, porque se encarga del crecimiento longitudinal. Aparte de la hormona de crecimiento, quien también nos permite crecer en talla, es la hormona tiroidea. Pero sobre todo, más que la talla, la importancia está en esto. La hormona tiroidea es la encargada del desarrollo del sistema nervioso central. Así que si falta hormona tiroidea, hay retraso mental severo, ¿ya? Así que es fundamental que haya hormona tiroidea durante la gestación. Si ustedes tienen una gestante hipotiroidea, necesariamente tienen que tomar tratamiento. Si tienen un niñito con hipotiroidismo diagnosticado al nacimiento, necesariamente hay que darle hormona tiroidea. Si no, va a ser retraso mental severo, ¿no? Y luego son los efectos a nivel cardiovascular, gastrointestinal, a nivel muscular, etc.
Aprendan de forma general que la hormona tiroidea es una hormona que estimula en general todos los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que a nivel cardiovascular, por ejemplo, va a aumentar, por el metabolismo necesita aumentar el flujo de sangre. Por lo tanto, produce aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la contracción del miocardio, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la presión arterial, que son todos los mecanismos para hacer que llegue más sangre a los tejidos. ¿Qué produce además? Aumento de la respiración, porque si aumenta la respiración aumenta la disponibilidad de oxígeno. ¿Qué más va a producir? A nivel de todas las células en general, va a aumentar el número de mitocondrias, porque son las mitocondrias las que producen ATP, e indirectamente va a aumentar el número de bombas sodio-potasio ATPases, al haber más ATP disponible. Y además, para la energía, ¿qué necesito? Necesito sustrato. Entonces, la hormona tiroidea lo que se va a encargar es de dar sustrato disponible. Entonces, facilita la glucosa para las células, facilita los ácidos grasos. Entonces, al igual que la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea produce lipólisis. Pero a diferencia de esta, a nivel de los carbohidratos, esta simula el efecto de la insulina más bien. ¿Qué hace? Facilita la absorción de glucosa en el intestino y facilita el ingreso de glucosa a las células, como lo hace la insulina. Entonces aquí van a ver entonces que los receptores de las hormonas tiroideas son nucleares y que actúan sobre la transmisión de genes. Avanza, Jean-Pierre. Todos los efectos principales son porque aumenta el metabolismo basal, del 60 al 100%, aumenta el número de mitocondrias y aumenta las bombas sodio-potasio ATPase. Avanza. Aquí, esto por favor. A nivel de los carbohidratos, yo tengo que facilitar la disponibilidad de glucosa para el metabolismo. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la captación de glucosa por la célula, produce glucólisis, produce gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de proteínas y de grasas, y aumenta la absorción de glucosa en el tubo digestivo. ¿Qué hacen los lípidos? Hace que los depósitos de grasa sean liberados para producir ácidos grasos libres, por lo tanto produce lipólisis, ¿no? Y acelera la oxidación de los lípidos en las células. Además, actúa sobre el colesterol, aumenta los receptores de LDL y aumenta la secreción de colesterol a la bilis, así que en cierta forma disminuye el colesterol malo en sangre circulante, ¿no? Y a nivel enzimático, ustedes saben que todos los metabolismos que se dan en las células utilizan como cofactores vitaminas, ¿ya? La mayoría de reacciones enzimáticas usan vitaminas como cofactor. Entonces, al aumentar las hormonas tiroideas, va a aumentar la necesidad de vitaminas. Así que es frecuente en un paciente hipertiroideo ver síntomas de hipovitaminosis, de déficit de algunas vitaminas. ¿Qué más? Vamos a ver entonces que el paciente que hace hipertiroidismo va a ser un paciente que consume todo, consume su grasa, consume su glucosa, incluso las proteínas para formar glucosa. Entonces es un paciente que baja de peso, que tiene taquicardia, que tiene presión alta, que tiene aumento de la respiración, que va a hacer diarrea, ¿ya? Porque cuando hay exceso de hormona tiroidea hay diarrea, aumenta la motilidad gastrointestinal. Cuando falta hormona tiroidea hay estreñimiento severo. Entonces recuerden, hormonas tiroideas estimulan todos los sistemas. Siempre recuerden eso. Y su disminución, todo lo demás. Pero asimismo, en el músculo, hace que el músculo incluso entre en un proceso de excitación, produce temblor cuando hay un exceso y produce fatiga. Es un paciente hipertiroideo que usualmente está muy acelerado y de pronto tiene mucho sueño y se duerme por cualquier parte, ¿ya? Esa es la característica de esos pacientes. Y tiene una peculiaridad. Cuando hay un exceso de hormona tiroidea, el mismo exceso de hormona tiroidea induce la producción en las otras glándulas también de hormonas. Entonces es frecuente que un paciente hipertiroideo al mismo tiempo tenga un exceso de FSH, de LH, un exceso de, por ejemplo, de estrógenos, de glucocorticoides, de aldosterona, etc. ¿Ya? Avanza ya un poco. Listo, esto es importante. Estos son los llamados cretinos. El cretinismo es el hipotiroidismo congénito, ¿ya? ¿Por qué se les llamaba cretinos? Porque estas eran personitas que antes era muy frecuente esto, que se quedaban pequeñitas y que no tenían retraso mental severo, ¿ya? Entonces cretino no se habla de alguien que es malo con otra persona, sino que alguien que tiene una conducta inapropiada, ¿ya? Entonces el cretinismo es aquellos pacientes que de forma congénita tienen una alteración que produjo un déficit de hormona tiroidea durante el embarazo o después del parto. Y eso induce que el niño se quede pequeñito y
haga un retraso mental severo. Además tienen los otros síntomas de hipotiroidismo, que es la macroglosia. Como ven ahí, el niñito no tiene la boca abierta, sino que la lengua es tan grande que mantiene la boca abierta todo el tiempo, porque la lengua crece marcadamente, se llama macroglosia. Y esa es la característica del hipotiroidismo congénito. Cuando ustedes detectan un niñito con esto, si le dan tratamiento oportuno, que es darle la hormona tiroidea en forma de tabletitas o en jarabe, el niñito desarrolla normalmente. Lo importante es diagnosticarlo y darle tratamiento. Que ese niño no pase mucho tiempo sin exposición a la hormona tiroidea, porque se va a quedar pequeñito y con retraso mental severo. Avanza ya. Profesora, ¿y si se identifica el cretinismo en el embarazo? También se le da hormona tiroidea a la mamá. De una mamá, por ejemplo, si ustedes les hacen diagnóstico a ustedes de hipotiroidismo, eso tiene bastante riesgo de que el niño haga hipotiroidismo congénito. Entonces, se tiene que aumentar el tratamiento del hipotiroidismo durante la gestación, porque aumentan los requerimientos de hormona tiroidea. Se duplican por el niño. Listo, a ver. Entonces, a nivel cardiovascular, ya saben, tiene efectos sobre la presión, sobre la frecuencia cardíaca, etc. Avanza. Efectos sobre la función muscular, sobre el sueño, sobre las glándulas endocrinas. Avanza. Pero también las hormonas tiroideas tienen efectos sobre la función sexual. Cuando falta hormona tiroidea en las mujeres, usualmente se produce amenorrea, no reglan. Cuando hay un exceso de hormona tiroidea, usualmente hay sangrados excesivos o varios periodos menstruales durante el mes, lo que se llama polimenorrea o hipermenorrea. Y en los varones, regresa Jean-Pierre, generalmente la manifestación es impotencia. ¿Ya? Hombre joven con impotencia, una causa frecuente son alteraciones tiroideas. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, como verán, todo ese cuadrito que hemos visto, en todas las fases de la formación de las hormonas tiroideas interviene la TSH. Desde la captación, desde la formación de tiroglobulina, desde la separación de los fragmentos, desde la desyodación en los tejidos. En todas las fases interviene la TSH. Si falta TSH, entonces va a haber un deterioro en la producción de hormonas tiroideas y en su acción periférica. Entonces, este eje ya lo hemos visto. Primero, el hipotálamo tiene que liberar la TRH actúa sobre la hipófisis libera TSH y la TSH estimula la tiroides para formar hormonas tiroideas. Por lo tanto, el eje se puede bloquear. Si hay un exceso de hormona tiroidea, eso señala hacia arriba para no producir más TSH y más TRH. Si hay un exceso de TSH, la TSH bloquea la TRH o la misma TRH bloquea el hipotálamo. Un factor importante que deben tener en cuenta en cuanto a la reproducción de hormonas tiroideas es el frío y el calor. Ustedes están viendo que estas hormonas intervienen en el metabolismo basal. Entonces, cuando hay frío, el frío estimula la producción de hormonas tiroideas. En aquellas personas que viven, por ejemplo, en los polos, en el polo norte, en el polo sur, en zonas muy frías donde la temperatura es menos 15 grados para abajo, ¿ya? En esas personas hay una alta secreción de hormona tiroidea que aumenta su metabolismo y los hace más tolerantes a las bajas temperaturas, ¿ya? Igualmente, si ustedes están expuestos al calor, el calor inhibe la producción de hormona tiroidea. ¿Y cómo es ese mecanismo? Se cree que la zona que regula la temperatura, donde se estimula la fiebre, esa zona en el hipotálamo, es la misma zona que estimula la liberación de TRH. ¿Ya? Ahí es donde llegan los impulsos. Entonces, sabiendo ustedes cuáles son las manifestaciones de la hormona tiroidea, cuáles son sus efectos en los tejidos, entonces sabrán reconocer cuando hay un hipo y cuando hay un hipertiroidismo. Avanza Jean-Pierre. Avanza. Siguiente. Ya. Ese cuadrito es bien bonito porque ahí se resume todo. Este es un paciente hipertiroideo. Lo característico de los pacientes hipertiroideos es que como el metabolismo está aumentado, son pacientes muy delgaditos. Estos pacientes comen un montón y siempre tienen apetito, pero siempre están flequitos. Lo otro es que además de eso, tienen, a ver, atentos, tienen la estimulación de todos los sistemas. Entonces,
hacen diarrea. Y no es cualquier diarrea, sino que son pacientes que a cada rato están yendo al baño. ¿Ya? Es una diarrea que aumenta en frecuencia, más que en volumen, es en frecuencia. No es que hagan bastante, sino que hacen bastante continuo, por la estimulación de la motilidad gastrointestinal. ¿Qué otra manifestación tienen? Tienen temblor, incluso en reposo tienen temblor y espasmos. ¿Qué más tienen? A nivel cardiovascular tienen taquicardia y hacen hipertensión arterial. Y lo otro es que como se alteran la producción de proteínas, se caracterizan por tener alopecia. Sobre todo las mujeres son personas que tienden a ser calvas, con muy poco cabello tienen. Lo otro, a ver, encontramos una persona. Lo otro que tienen es una excitación de los reflejos osteomusculares y tienen la tendencia muy característica a producir una glicoproteína beta-lactos que se aloja en la parte posterior del ojo. Avanza la imagen y produce esto, el exoftalmos. Avanza y empieza. Miren, eso es muy característico. Cuando ustedes vean un paciente así, no hay que preguntarle si es hipertiroideo. ¿Ya? Esto, a ver, atentos chicos, esto se llama oftalmoplegia y exoftalmos. Lo que sucede es que hay una glicoproteína que se deposita detrás del ojo y que va empujando el ojo hacia afuera y hace que protruya, y que incluso cuando es muy severo va ocluyendo el nervio óptico y produce ceguera, produce oftalmoplegia. Entonces, la característica de estos pacientes, como ven ustedes en la imagen, una persona puede tener ojos grandes, pero el exoftalmo se define por la forma en que ustedes ven el ojo. Si ustedes ven a un compañero y ven su ojo, el iris, el párpado, siempre va a llegar a contactar el iris. Ustedes nunca van a ver la esclerótica. La parte blanca no la van a ver. Siempre van a ver que los párpados contactan con la parte oscura, con el iris. Si ustedes en una persona ven la esclerótica rodeando al iris, ese paciente tiene un exoftalmo, como es la foto. ¿Ven? Ven la parte blanca y ven bien circunscrito en el centro el iris. ¿Ya? Entonces, eso se llama exoftalmos, y de todas las manifestaciones del hipertiroidismo es la única que es irreversible. ¿Ya? Es decir, ustedes le empiezan a dar tratamiento para bloquear la producción de hormonas tiroideas, la alopecia, la presión alta, la taquicardia, todo va a desaparecer menos eso. Hasta donde haya progresado, así se mantiene. Doctora, o sea, aquella persona que haya sufrido una el único tratamiento que existe para el exoftalmo es cirugía. ¿Ya? Esa paciente le han hecho cirugía. Lo que se hace es que el globo ocular no va a reducir. Como ustedes ven, su globo ocular sigue siendo grande. Lo único que se hace es reducir la glicoproteína detrás, hacerle espacio en el ojo atrás para que el ojo retroceda, y se operan los párpados para hacerlos un poco más caídos y proteger. Porque cuando el exoftalmos es tanto, incluso la paciente, aparte de tener el ojo grande y saltón, lo que tiene es lesiones de la córnea, porque al no poder cerrar completamente los párpados, no se lubrica con lágrima el ojo y se lacera la córnea. Entonces, a estos pacientes se les opera sobre todo para eso, para que no hagan laceraciones de la córnea. Pero, como les digo, el exoftalmos no regresiona. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen manifestaciones hipertiroideas, lo ideal es dar tratamiento pronto para que no hagan ese tipo de lesiones tan severas. Avanza. Ahora, el hipotiroidismo es el otro extremo. Estos pacientes más bien son pacientes gorditos, que se edematizan, que característicamente se produce una patología que se llama mixedema y unas glicoproteínas que se depositan en los tejidos. Igual que los niños con hipotiroidismo congénito hacen lengua grande, macroglosia, y se caracterizan porque no toleran el frío, siempre son lentos, incluso para pensar son personas muy lentas, porque hemos dicho que las hormonas tiroideas intervienen sobre el desarrollo neurológico y sobre la sinapsis. Entonces, estas personas, incluso cuando el hipotiroidismo es marcado, llegan a la demencia. ¿Ya? Si ustedes no tratan un hipotiroidismo, pueden tener un paciente con síntomas incluso de demencia, y solamente es porque le falta hormona tiroidea. ¿Ya? ¿Qué otras manifestaciones tienen? Estreñimiento severo,
tienen obstrucción del carpo, compresión del nervio mediano por el mixedema, etc. Avanza Jean-Pierre. Y la característica es, las fasias son bien típicas. Así como cuando ustedes ven un hipertiroideo, lo ven y dicen, este es hipertiroideo. Cuando ven a un hipotiroideo no tratado, también van a decir, este es hipotiroideo. ¿Ya? Porque tienen unas fases bien características. Los párpados caídos, hinchados, la cara hinchada, muchas veces tienen bocio, ¿ya? Tienen una glándula tiroides grande, ¿ya? Y lo otro, la macroglosia. Avanza y empieza. En ambos se produce alopecia, ¿no? Sí, en ambos se produce alopecia, porque en ambos hay alteraciones. Miren, ustedes ven un paciente así y ustedes ya saben que es hipotiroideo, ¿ya? Avanza. Bien característico, ¿no? La cara como si estuviera hinchada, los párpados caídos y la lengua grande. Y tienen una fase así como de lentitud, como que no se mueven rápido, que todo lo hacen lento. Ese es un paciente hipotiroideo. Avanza. Y por favor, lo mínimo que ustedes tienen que rescatar de esto es identificar estos trastornos pronto, sobre todo en niñitos, porque le pueden cambiar la vida a alguien. Por eso es tan importante que aprendan sobre las hormonas tiroideas, para que cuando te encuentren con alguien que tenga una alteración la puedan identificar y cambiarle la vida. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Profesora, y